Bien, hasta ahora ya hemos visto cómo conectarnos a SQL y mostrar información de una tabla. Ahora, un paso importante sería poder insertar información en nuestras tablas. Así que bueno, voy a minimizar estos métodos y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo método. De hecho, el lugar donde lo cree es irrelevante. Lo voy a crear aquí solamente para guardar el orden. Va a ser un método private static void y se va a llamar insertar nuevo empleado. Vamos a abrir y cerrar llaves. Pero bueno, ¿qué vamos a insertar? Necesitamos insertar un nombre, una edad de tipo byte y un salario de tipo decimal. Como vamos a trabajar con base de datos, abrimos un bloque try catch. Necesitamos una consulta que vayamos a ejecutar en nuestra base de datos. Así que vamos a ir a nuestra base de datos, test, y vamos a darle en new query y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya hemos insertado en editar el top 200 de las filas de esta manera, pero para hacerlo por código ocupamos la sentencia insert into y seguido el nombre de la tabla, en este caso va a ser la tabla empleado, y, luego van a ir los campos que nosotros queremos insertar, nombre, edad y salario, entre paréntesis, y seguido de esto, los valores que vamos a insertar en esa tabla. Abrimos paréntesis y entre ellos vamos a colocar los valores, por ejemplo, el nombre de Marco, la edad de 30 y un salario. Pero podemos hacerlo mejor haciendo una declaración de variables. Declaramos, por ejemplo, un nombre de tipo varchar 50, que es el tamaño de nuestro campo. Y pues en lugar de colocarlo directamente aquí, vamos a hacerlo aquí. Colocamos una coma y declaramos una variable edad de tipo small int y esta va a ser 30. Colocamos una coma y declaramos salario de tipo decimal y este va a ser 600.00. Y bueno, aquí en lugar de colocar directamente los datos, podemos escribir aquí la variable nombre, la variable edad y la variable salario. Siempre respetando el orden en nuestra sentencia. Si ejecutamos esto, voy a darle a ejecutar. Aquí nos marca que se ha afectado una fila. Vamos aquí y vamos a darle a ejecutar otra vez. Y ahí ya tenemos el nuevo valor insertado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque necesitamos esta sentencia insert, así que vamos a copiarla. Vamos a ir a nuestro Visual Studio y ahí vamos a pegar la sentencia SQL para hacer el insert. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mi comando SQL command, vamos a crearlo. Nos va a solicitar un comando ejecutar, en este caso lo tenemos en SQL query, y una conexión que ya la tenemos declarada como conexión. Volvemos a llamar a SQL command y tenemos aquí tres parámetros que debemos colocar y los estamos recibiendo. Entonces vamos a hacerle parámetros.add with value y nos solicita el nombre del parámetro y el valor que queremos insertar. Entonces, el nombre del parámetro nombre, vamos a insertar la variable nombre que nosotros recibimos en este método. Voy a copiar y pegar dos veces esto. Para edad, que es esta variable, el valor va a ser edad, que es esta variable. Y para el valor de salario, voy a colocar la variable salario. De esta manera hacemos que esta consulta tome los valores en nombre, edad y salario de las variables que nosotros hemos pasado, agregándole pues esos parámetros. Por último, queda hacer mysql command.execute not query. Y lo que hace execute not query es ejecutar esta consulta y devolvernos el número de filas afectadas por esta consulta. Entonces, podemos hacer esto. El resultado de esta ejecución se guarde en esta variable y podemos hacer lo siguiente. Diríamos que el resultado, o sea, un registro insertado correctamente.
Vamos a llamar a los datos actuales de la tabla. Y para hacerlo simplemente vamos a llamar al método mostrar los datos del empleado, que si recordamos, lo que hace es listar la información de la tabla. Aquí voy a colocar dos tabs entre cada encabezado para que se muestre mejor tabulada la información. Lo mismo haré aquí y aquí también. En el caso de que algo falle, vamos a hacer lo que hacíamos en los otros métodos. Vamos a generar un SQL exception con la variable x y aquí vamos a pintar que hay un problema con la base de datos y los detalles de este lado. Vamos a probar nuestro método, así que primero vamos a mostrar los datos de la tabla, luego vamos a insertar un nuevo empleado. Se va a llamar David, por ejemplo, una edad de 34 y un salario de 600 M, porque es un valor decimal, de coma, y ahora sí vamos a probar. Ok, la primera vez que nosotros pintamos los datos, solo tenemos datos hasta Ramiro, y la segunda vez, ya una vez insertado el registro, aquí ya tenemos a David. Entonces, bueno, ya hemos hecho un insert a nuestra base de datos, así que continuamos con el siguiente video. Bien, el siguiente paso es actualizar un registro en la base de datos. Para eso voy a crear otro método, private static void, y vamos a llamarle actualizar empleado. Para este vamos a pedir el nombre del empleado y vamos a pedirle un aumento, entonces va a ser de tipo decimal, abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a imprimir con interpolación de cadenas, actualizar salario del empleado y vamos a pasarle el nombre de este empleado. Luego vamos a crear la consulta y para esto vamos a irnos de nuevo a SQL. Entonces, nosotros podemos generar scripts desde nuestro SQL haciendo lo siguiente, clic derecho, script table adds, y en este caso queremos generar el script de update, le damos new query editor window y nos genera este código. Realmente lo que nos interesa a nosotros, si no queremos escribir todo esto, es borrar estos corchetes y simplemente dejar lo que queremos actualizar. En este caso nosotros queremos actualizar el salario de un empleado. Borramos los corchetes también y aquí podemos colocar el valor que queremos actualizar en esa variable y en el where vamos a colocar la condición que queremos cumplir. Entonces vamos a decir que cuando el nombre sea igual a, por ejemplo, Juan, se actualiza el salario a 600. Pero ya vimos que va a ser buena práctica hacer lo siguiente. Hacemos un declare y declaramos el nombre como nvarchar de 50. Y bueno, aquí es donde colocaríamos, por ejemplo, el nombre, coma, y también podemos declarar aquí el salario. Es de tipo decimal, 18,2 es como lo tenemos en nuestra base de datos y pues aquí le podemos poner los 600 que requerimos. Entonces, nosotros podemos ya decirle que cuando el nombre sea igual a la variable que es Juan y cuando actualizar el salario a lo que diga nuestra variable salario. De esta manera, nosotros podemos en una sola línea tener lo siguiente. Actualizar de la tabla empleados el salario con este valor, donde el nombre tenga este valor. Va. A ver, aquí tenemos que Juan tiene 250. Vamos a aplicar esta actualización. Y bueno, aquí ya se afectó esa fila. Vamos a ver. Voy a actualizar esta consulta. Y bueno, aquí ya tenemos que Juan ya tiene un salario de 600. Entonces, lo que nos interesa realmente es copiarnos esta consulta y vamos a Visual Studio. Entonces, en Visual Studio vamos a pegar la consulta que actualiza los datos del empleado.
Llamamos a nuestro command y hacemos un new SQL command. De nuevo nos va a pedir la consulta que acabamos de crear y la conexión. Ok, eso ya está. Y vamos a agregarle con parameters add with value los parámetros que pide nuestra consulta. En este caso vamos a agregar el salario y ese lo vamos a encontrar en la variable aumento, que es lo que le queremos aumentar. Y parameters add with value y en el nombre, ese parámetro lo vamos a llenar con la variable nombre que recibimos en nuestro método. De nuevo vamos a hacer que el resultado sea igual a execute non-query de ese comando. Luego, si todo funcionó, vamos a imprimir con interpolación de cadenas. Registro se actualizó en la base de datos. Después decimos que el nombre, pues el nombre que se haya ingresado, ahora tiene un aumento de, y bueno, colocamos el aumento. Seguido de esto, vamos a mostrar los datos actuales de la base de datos. Y llamamos al método mostrar datos del empleado que pues va a mostrar la información de la tabla. Y bueno, se nos olvidó que todo esto vamos a encerrarlo dentro de un bloque try catch y si algo falla, bueno, vamos a copiar el mismo mensaje de error que hemos manejado. Ahora vamos a probar este método llamándolo aquí. Este insertar, pues ya vimos que funciona. Ahora vamos a llamar a actualizar empleado. Nos pide un nombre. Vamos a decirle a Juan que su salario va a ser de 1500. Ese es el aumento que le vamos a dar. Primero mostramos datos, actualizamos el salario de Juan y bueno, y cerramos la conexión. Vamos a ver cómo funciona esto. Ok, aquí nos marca que tenemos un error y por qué no habíamos declarado la variable x y aquí es SQL exception. Así que bueno, guardamos y vamos a ejecutar de nuevo nuestro programa. Ok, tenemos la conexión a la base de datos, mostramos esta información. Juan aquí tiene un salario de 600. Se actualiza el registro, ahora Juan tiene un aumento de 1500. Y cuando mostramos de nuevo los datos, aquí ya se muestra el dato actualizado. Aquí obviamente falta hacer algunas validaciones, eso lo iremos viendo más adelante, pero de momento este es un ejemplo rápido de una actualización en base de datos, así que continuamos. Bien, ahora nos falta el método de eliminar, así que vamos a crear un private static void, eliminar empleado. En este método abrimos el try, copiamos de una vez el catch, vamos a reemplazarlo aquí. Vamos a solicitar el nombre del empleado de una vez. El nombre del empleado a eliminar. Vamos a leerlo y vamos a crear nuestra consulta de SQL. Para eso vamos a ir a nuestro SQL Server. Como lo vimos anteriormente, podemos dar clic derecho, Script Table As, Delete, New Query Editor. Y pues básicamente aquí tenemos la consulta. Voy a borrar esto y voy a dejar simplemente la tabla y las condiciones. Entonces vamos a eliminar de la tabla empleado con la condición de que el nombre sea igual a un nombre que nosotros hayamos puesto aquí, pero vamos a hacer un declare nombre de nvarchar 50, que ese es el tipo, y voy a poner, por ejemplo, María. Y bueno, aquí en lugar de María voy a colocar nombre. Entonces, básicamente esta sería nuestra consulta de SQL. Vamos a probarla primero. Aquí tenemos a María. Vamos a darle un delete. Y bueno, ya se eliminó. Vamos a ver. Vamos a actualizar de nuevo esto. Y ya no está María. Así que
Nos vamos a llevar esta consulta a nuestro Visual Studio. Aquí tenemos ya nuestra consulta, así que vamos a continuar. Vamos a llamar a nuestro SQL command igual a new SQL command. Como siempre nos va a pedir la consulta, SQL query y la conexión. Entonces las colocamos. Vamos a agregar parámetros, ya que nuestra consulta está pidiendo el parámetro nombre. Así que bueno, aquí colocamos nombre y el valor va a ser empleado eliminar, es el que tiene el nombre del empleado. Vamos a declarar un resultado igual a MySQL command execute non-query. Podemos copiar esta información y pegarlo aquí. Del resultado, el registro va a ser registro eliminado correctamente y vamos a mostrar los datos de la tabla con el método mostrar datos del empleado. Y básicamente así es como quedaría nuestro eliminar empleado. Este, como ven, no recibe ningún parámetro porque lo solicitamos dentro del mismo método. Así que vamos a probarlo. Ya probamos el actualizar y ahora vamos a eliminar empleado. Vamos a dar a ejecutar y ahí lo tenemos. Primero, pues nos conectamos a la base de datos. Tenemos la información de la tabla. Acabamos de aumentarle el salario a Juan y es a Juan a quien vamos a eliminar de nuestra tabla. El registro se eliminó correctamente, los volvemos a imprimir y ya nos damos cuenta que Juan ha sido eliminado de esta tabla. Bien, este ejercicio fue un ejemplo rápido para crear un CRUD con C Sharp y SQL Server. Por ahora es un vistazo muy rápido de las ventajas que tenemos de trabajar con Ado.NET y C Sharp, ya que nos da el acceso para trabajar con una base de datos de manera muy flexible y fácil. Así que, bueno, más adelante vamos a mostrar otros ejemplos de cómo estructurar nuestro código para que no repitamos tantas veces variables como los command, entre otras cosas, y también organizar en diferentes capas nuestro proyecto para que sea más fácil también darle mantenimiento a nuestro código. Así que bueno, hasta aquí llegamos con este ejemplo de C Sharp y base de datos y nos vemos a la próxima.